para cada uno de nosotros. El Evangelio de Juan, capítulo 5. El versículo 6 hasta el versículo 9. Asimismo, sentado, hermano, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me metas en el agua cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, dice la Biblia, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. O sea que esa sanación produjo problemas, porque los religiosos no admitían este tipo de cosas en tiempo de reposo. Amén, hermanos. Oramos al Señor. Padre, te seguimos dando gracias en esta hora. Gracias por el privilegio que tenemos aún de escuchar tu palabra. Presento a cada uno de mis hermanos aquí reunidos, Señor, y amigos, para que tu palabra se quede en cada uno de nuestras mentes y corazones. Bendícenos a través de ella, Señor, como siempre lo hace. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quisiera hablarle hoy, hermanos, sobre la resistencia de un enfermo. Resistencia de un enfermo. Recuerden muy bien que cuando hablamos de resistencia, hablamos de oponernos a un enemigo con firmeza. Hemos repetido esta clave durante todos los escenarios de intervenciones de resistencia. Oponernos a un adversario, a un enemigo, con fuerza, con firmeza, con valentía. Y el enemigo puede venir disfrazado de muchas formas. Solo que ahora vamos a ver un tipo de enemigo que nos ataca. Y es feroz. Y hace resistencia. Y nosotros debemos ser más resistentes todavía. En el escenario de Juan, el Evangelio de Juan, está caracterizado no solamente por ser un evangelio único, sino por tener algunas cualidades que quizás no reúnen los otros evangelios. Son todos atractivos los 4 evangelios, pero el Evangelio de Juan tiene como una chispa diferente a los demás. Observen muy bien que el relato del paralítico de Betesda no existe en los 4 evangelios, existe exclusivamente en el Evangelio de Juan. Tómense la oportunidad, hermano, de leerlo para que se den cuenta de lo que le estoy diciendo en esta mañana. En este relato que hemos terminado de leer, encontramos algunas cosas que son exclusivas de Juan. No lo va a ver en ningún otro evangelio. Sin embargo, si usted observa ahí, en el versículo 3 y en el versículo 2, empieza a hablarse ahí de un estanque, que todos lo llamaban ¿cómo? El estanque de Betesda. Porque estaba situado ¿dónde? En Betesda, en Betel. Y de ahí se toma el nombre entonces del estanque. Cuando hablamos de un estanque, hablamos de una cisterna para la modernidad de ahora, ¿verdad? Hoy le llamamos cisterna, antes eran estanque. Y tenían otros nombres más todavía. Tenían otro nombre más. Yo recuerdo que en el campo a ese tipo de acorralamiento de agua le tenían otro nombre más que no recuerdo ahora mismo. ¿Alguien lo recuerda? Pileta. Y aljibe también. Yo sé que tiene más nombres. Entonces, hermano, mire cómo han venido cambiando las cosas con el desvenir de los tiempos. Y eso es importante, ¿verdad? Meternos en lo que fue nuestro espacio de formación para descubrir estas verdades. La idea de mencionar el estanque de Betesda era para darnos cuenta cuál era el propósito del estanque. Observen, hermanos,
que ese estanque establecido en la comunidad de Bethesda funcionaba como si fuera un hospital. ¿Quiénes sabían eso? Porque de tiempo en tiempo, cada cierto tiempo, se agitaba el agua y venía un ángel, se introducía en el agua y al primero que entraba en el agua se sanaba. Esa era la historia del estanque. Entonces la Biblia establece que en ese lugar del estanque no había médicos. Ninguna de las personas que estaban ahí para sanar a los enfermos fueron a una universidad a formarse. No fueron ninguno. Sin embargo, no había un hospital del tiempo, del momento, que llame más paciente que el estanque de Bethesda. ¿Qué cosa, No había médico, pero a la gente le gustaba ir porque el que entraba al estanque de primero se sanaba. Y ahí en ese lugar, hermanos, iban los ciegos, ¿a qué? Iban los cojos, iban los paralíticos, y todo el que tenía dificultad en su cuerpo procuraba ir a ese lugar a ver si le tocaba la dicha de poder ir diferente a su casa después que saliera del estanque. Algunos regresaban igual, pero otros iban contando la dicha de no ser la misma persona por haber entrado al estanque, porque era funcional, era real, hermanos. Y de ahí tomamos que entonces el estanque de Bethesda, cuando se habla de Bethesda, hablamos de casa de misericordia. Esto es lo que significa Bethesda. Casa de misericordia. Y aquí entramos en escena con un personaje clave que menciona el libro de Juan. La Biblia habla de un personaje por encima de los cojos, por encima de los ciegos, de los paralíticos. Habla de un personaje en particular, al que todos conocemos en la historia de Juan como el paralítico de Bethesda. Y es tan cuestionante la historia, es tan preocupante saber que este paralítico padecía de una parálisis que al parecer era general. A él no lo llevaron sentado ni lo agarraron con muletas. Parece que la parálisis no era de los brazos, era general, era del cuerpo entero, porque lo llevaron acostado en una camilla. Anteriormente las camillas que se usaban eran 2 palos y un pedazo de trapo o algo, y ahí metían al paciente y lo llevaban, no tenían que llevarlo. Así llevaron a este paralítico, inmovilizado al parecer de todo su cuerpo, pero con mucha especialidad de sus piernas. Cuando una persona no puede moverse por sí solo, esto es un fenómeno terrible, señores. Las personas que tienen discapacidades de esta manera necesitan ayuda psicológica permanentemente. Pero como no habían psicólogos en la época, este paralítico no tenía la oportunidad y estaba sentenciado a muerte en su casa. Para colmo, parece que la familia del paralítico no eran abundantes. Y no solamente que la familia no eran abundantes, al parecer tampoco tenía muchos amigos. Porque la Biblia establece, señores, que el paralítico iba cada vez que se agitaban las aguas del estanque y al parecer no corría con suerte. Pero ¿sabe qué me llama la atención? Que cada vez, de tiempo en tiempo, que se agitaban las aguas, una de las personas que estaban ahí era él. Y posiblemente sea uno de los primeros. Y usted se preguntará, si el primero que entraba recibía la salud, ¿por qué el paralítico nunca recibió la salud? Y la Biblia establece que pasaron 38 años. 38 largos años. Y observen qué nos dice el versículo 6. Vean su Biblia. En el versículo 6 empieza el cambio de la escena de un hombre que había pasado toda una vida, toda una historia, esperando, sin familia, sin amigos, sin gente con misericordia, aunque asistía a casa de misericordia, que era el estanque de Bethesda. Y aquí revelamos entonces, hermanos, en el versículo 6, que Jesús lo vio ¿de qué manera? Acostado. Debió verlo sentado con algunas muletas. Pero la idea de estar acostado era que no podía valerse por sí mismo. Y no había silla de ruedas para sentarlo en una silla de ruedas en la época. No estaban las condiciones tecnológicas para poder desarrollar una silla como la que nosotros tenemos hoy para personas con discapacidad.
Y está bien claro, hermano, que al estar acostado, sus problemas eran graves, eran grandes. No se podía valer por sí solo. Algunos de ustedes han tenido que luchar quizás con algún tipo de familiar o de amigo que tiene este tipo de condición. Hay que hacerle todos en la cama. ¿Han vivido eso, hermanos? Hay que darle la comida, hay que limpiarlo, hay que bañarlo, hay que ponerle pamper, hay que hacerle todo. No quiere usted saber cómo se encuentra una persona imposibilitada así, acostado en un lecho. Eso es terrible, señores. Sin embargo, este hombre había durado ¿cuántos años? 38 años. Padeciendo del mismo problema sin poder valerse por sí solo. Entonces, ya Jesús sabía que el enfermo tenía esa cantidad de años. Y Jesús, al parecer, analiza la biografía de este paciente y se da cuenta que tiene 38 años paralizado. Pero el problema no son los años. El problema es que en 38 años, acudiendo revolucionariamente a las aguas de Betesda, nunca encontró una ayuda. Nunca. Cuando ustedes eran católicos en un tiempo, van a descubrir esto. Si va a la Basílica de Higüey, se va a dar cuenta que hay un camino amplio en la Basílica de Higüey. ¿Lo vieron, verdad? Y alrededor de todo ese camino para entrar a la Basílica, hay cantidades de personas que tienen discapacidades, apostado a ambos espacios de la Basílica de Higüey. Algunos se sientan a pedir limosna, como es lo tradicional. Ellos tratan de revivir esas escenas del pasado, del ayer. Se paran a pedir limosna. Otros empiezan a vender collares, a vender algunas prendas y a hacer uno que otro tipo de actividades ahí en el escenario, que es típico de ellos. Pero al parecer, ellos no están apostados ahí buscando la sanidad como este paciente de 38 largos años. Están ahí para tratar de sobrevivir en un lugar donde aparentemente las personas se identifican con ellos. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio a una persona paralítico o que tiene alguna discapacidad y usted le mostró su mano? Aquí estoy yo para ayudar. ¿Verdad que no todos tenemos esa capacidad? Pero lo que han vivido cuerpo a cuerpo, hermanos, escena con personas que hay que hacerle todo, se van a dar cuenta exactamente qué era lo que sentía Jesús cuando se dio cuenta que este hombre tenía 38 años en esta condición. No es fácil. Y ojalá y que no le toque a muchos de ustedes. Pero si le tocara, aquí se va a marcar la diferencia entre el tipo de ser humano que es usted o el tipo de persona que vas a revelar en este proceso. Como Jesús es todo un caballero, que no quepa la menor duda, hermano, de la capacidad de caballero que tiene Jesús. Aunque Jesús ya conoce el problema del paralítico, Él se acerca a él. Lo primero que tenemos que hacer ante una persona que tiene necesidad es acercarnos a ellos. Eso fue lo que hizo Jesús. Se acercó a él y le hizo una pregunta relevante, dice el versículo 6. Y en esa pregunta Jesús le dice: después de 38 largos años, tratando, intentando entrar a las aguas, sin lograrlo, sin tener éxito en la encomienda, él no sabe quién le habla. Es lo primero que tenemos que resaltar. El paralítico no sabe con quién está hablando. Y al parecer, la pregunta que le hizo Jesús le encontró capciosa, como que no le dio importancia. Se dio cuenta como que el que estaba ahí haciéndole la pregunta estaba burlándose de él, porque la pregunta al parecer revelaba eso. Jesús le pregunta y le dice: ¿quieres ser sano? ¿A qué hombre de 38 largos años, a qué paciente de 38 años de enfermedad y de parálisis le preguntan si quiere ser sano? Y va a preguntar otra cosa. Vas a contestar otra cosa. ¿Qué usted cree que contestó él? Él no dijo que sí. Es lo primero. Pero tampoco dijo que no. Es lo segundo. Observen qué es lo que él empieza a hacer en el versículo 7. Señor, él está diciendo Señor, pero no sabe con quién habla, repito. Señor, es una costumbre de la época, de la región, de la comunidad donde él estaba. Le respondió el enfermo:
Y aquí empiezan las grandes diatribas, hermano, y los grandes problemas humanos. Es que no te has dado cuenta, le dice el paralítico a Jesús, que yo no tengo quien me meta al estanque. Eso es penoso, señores. Personas que están enfermos y apostados en los hospitales, en condiciones críticas, botados y abandonados en una calle o debajo de un puente, no tiene quien haga algo por ellos. ¿Conocen alguna historia semejante? Hermanos y hermanas, ¿conocen a personas que no tienen un familiar que se preocupe y que pueda decir, te voy a llevar al hospital? Yo tengo que tener vida para escuchar la escena que escuché ayer con un cliente. Hablábamos de una hermana que tiene alguna discapacidad mental. Atraviesa por un proceso esquizofrénico grave, severo. No puede gobernar la voluntad porque todos los movimientos que hace son involuntarios. Tiene problemas psíquico-mentales. Y al parecer, lo primero que les han dado la espalda a esa pobre mujer son sus propios hijos. Y es uno de sus hermanos que llama a sus hijos, que son grandes, que están bien acomodados, que le dice, yo voy a lograr que hagan una cita para que la lleven entonces donde un psiquiatra y puedan medicar. Y me llama y me dice, mire varón, yo quiero darle este medicamento. Y me enseña un antidepresivo y un antipsicótico. Yo sé lo que es. Cuando yo veo que él me enseña esas cosas, yo le digo, pero ¿quién le indicó eso? No, lo que pasa es que ese medicamento le funciona a una persona que tiene el mismo problema por aquí. Y yo quiero que se lo demos ese a ella. Usted se equivocó. Lo que le funciona a esa persona por aquí, le funciona porque ya visitó un psiquiatra. Ya pasó por un psicólogo y allá entonces le dijeron a ella cuál es el medicamento acorde con la gravedad mental que tiene que ella necesita. Usted no puede darle un medicamento a su propia hermana porque le haya funcionado a otro. ¿Y cuánta gente no pensamos así aquí? Toma esta aspirina, te duele la cabeza, toma esta aspirina. Como a ti te la quita, entonces tú entiendes que a todos los demás debe quitarle la aspirina el dolor de cabeza. Eso es un error, hermanos. Y eso es una tradición en República Dominicana, ¿lo sabían? La gente vive recomendando medicamentos que le funcionan a ellos, pero no saben que cada organismo es diferente. Y reaccionamos diferente. Y tenemos comorbilidades, tenemos problemas de salud, tenemos enfermedades específicas que se han vuelto agresivas porque ya no responden a los medicamentos que le damos. Pero vivimos haciendo señalamientos. A mí me funciona esto, ¿verdad? A ella le pusieron entonces ridopirona. Es un antipsicótico. Es una droga, hermano. Es un fármaco que se hace de una droga para bajar o para trabajar la esquizofrenia específicamente. Y gracias a Dios, hermano, ayer mismo logró conectar con uno de sus hijos y le dijo el hijo como que él no quería llevarla al médico porque como que le daba vergüenza andar con una mamá que tenía problemas esquizofrénicos. ¿Quiénes son hijos aquí? Levanten la mano. Que Dios los libre y que no esté esa génesis, esa herencia en su familia. ¿Y si le tocara? Pregunto yo, hermanos, si le tocara a ustedes, ¿qué harían? ¿Le daría vergüenza andar con su mamá o con su papá esquizofrénico? ¿Están aquí? Me parece como que se fueron todos. Yo estoy preguntando, hermanos, si le tocara a un miembro de su familia, a su papá o a su mamá, ser un esquizofrénico mañana, ¿qué usted haría? ¿Le daría vergüenza mandar al vecino o hiciera algo? ¿Qué usted haría? Yo le hice una nota de voz, como amigo que soy de él, y le dije, me le va a mandar esto a los hijos de la doña. Se la hice, hermanos. Y en esa nota de voz, primeramente yo lo trabajé con un texto bíblico. ¿De verdad? Y después le hice saber que todas aquellas cosas que nosotros renunciamos a hacer por H o R con aquella persona con la que tenemos responsabilidad, es posible que mañana nos toquen a nosotros vivirla también, como si fuera una devolución de la vida.
Ah, a ti te dio vergüenza trabajar con tu papá y con tu mamá porque tenía un problema mental, te daba apuro, ¿verdad? Y ese tipo de actitud es típico de adolescente. Oigan qué cosa. Pero aquí no estoy hablando de un adolescente. Estamos hablando de un joven que tiene 19 años. Y de otras jóvenes que tienen 30 y pico de años y que tienen una vida establecida ya. ¿Le da vergüenza tomar a sus padres de la mano? Es fuerte. Sin embargo, hermanos, debo decirle que existen cantidades de personas así como el paralítico de Betesda. Pero Señor, yo no tengo quien me entre al estanque. Le está contestando ahí: yo no tengo amigos, yo no tengo familia, yo no tengo vecinos, yo no tengo a nadie, porque por mi condición nadie quiere acercarse a mí. Y yo pregunto, como yo soy el paralítico, ¿cómo fue que llegó al estanque? ¿Están aquí, hermanos, todavía? Como él no tiene familia, no tiene amigos, no tiene vecinos, no tiene a nadie, ¿cómo es que un hombre paralítico de repente llega al estanque? ¿Cómo llegó, hermanos? Lo llevó el ángel. El ángel lo llevó. Pero no fue el ángel que lo sanó. Si el ángel lo llevó, ¿cómo se explica que tampoco entró al estanque? Ah, fue Jesús que lo sanó. Ok, observen aquí. En el versículo 7 sigue diciendo: yo no tengo quien me meta al estanque cuando el agua se agita, entre tanto que yo voy. ¿Cómo era que iba a ir? Estamos diciendo de un hombre paralizado acostado en un lugar. Entre tanto que yo voy, alguien tiene que llevarlo. Entonces dice el paralítico: otros ya entran por mí. Antes que yo entrara, ya entran otros por mí. Escuchen aquí, hermanos, algunos impedimentos. El primer impedimento que tenía el paralítico de Betesda es que no tenía nadie que sea por él. No tenía nadie que lo meta en el estanque. No tenía nadie que lo lleve al hospital. ¿Tenemos gente así aquí? Que si se enferman no tienen a nadie que lo lleven al hospital. Yo pregunto, hermanos, ¿tenemos gente así aquí? A mí me cuesta creer que este escenario es para inconversos, para personas que de alguna manera no tienen compromiso muchas veces con la propia familia. Pero en la familia de la fe, amados hermanos, a donde tú te has tratado de meter, todos los que están ahí son tus hermanos. No puedes decirme que no tiene quien te meta al estanque, quien te lleve al hospital. Si te enfermara mañana, cualquiera de ellos tiene que hacerlo, por el compromiso de la hermandad que profesamos y que juramos aquí tener. Somos hermanos en la fe, somos una sola familia, pero al parecer, este hombre, aunque tenía cierta devoción, no gozaba de esos privilegios. Porque ustedes van a ver una escena ahorita, que es un poquito fuerte, ¿verdad? Este hombre no podía entrar al templo. Tenía que quedarse afuera. A lo mejor soñó durante 38 años entrar al templo y nunca logró entrar. Es terrible, ¿verdad? Tú vienes con un deseo interno que nunca se te dio en la vida y pasan 38 años de tu vida así, sin tú lograr este tipo de cosas. Segundo impedimento. El segundo impedimento revela la razón del por qué él nunca hizo algo. Pero antes de eso, escuchen esto. ¿Saben por qué nadie lo entró al estanque? Porque aquí se manifiesta el egoísmo humano. Y en el egoísmo humano, cada persona está interesada en sus propios problemas. A nadie les interesan los problemas de nadie. La verdad que sí, hermanos. ¿Qué van a interesarme a mí los problemas de nadie si son suficientes con lo que yo tengo? ¿Quiénes piensan así? No me lo van a decir, pero hay una gran cantidad de personas aquí que piensan así. Y cuando le hablan de problemas, ellos piensan: pero yo tengo bastante. ¿Cómo voy a cargar yo con más problemas si ya tengo suficiente? Un impedimento, hermano, es todo lo que representa un obstáculo en el camino. Todo, absolutamente todo, lo que representa un obstáculo se convierte en un impedimento.
ya sea física o espiritualmente. Pero hay cosas más importantes. Es una discapacidad mental, un impedimento, así como lo tenía el paralítico de Betesda. ¿Y por qué no tener una razón por encima de todos esos impedimentos para tú hacer algo? Segundo impedimento. ¿Cuántas personas tienen comorbilidades específicas? Cuando yo hablo de comorbilidades, estoy hablando de enfermedades que ya están clasificadas, que usted sabe que las tiene, que ya están comprobadas científicamente hablando, y usted sabe que convive con ellas. ¿Cuántas personas se han adaptado a vivir con enfermedades a las que no quieren combatir y prefieren padecer toda la vida, todo el tiempo, no importa los años, si son 38, la cantidad de años que sea, con tal de no hacer algo? Ah, bueno, es que ya de un modo u otro yo estoy autodestinado, eso así son todos los miembros de mi familia, en mi familia está esta situación y lo vamos a vivir todos. Y se han autodestinado, hermano, a una condición que no es obligatoria. La Biblia nos narra, hermano, un capítulo entero para hablarnos de por qué nosotros no podemos adaptarnos a las enfermedades que tenemos. ¿Saben por qué? Porque la misma Biblia establece que todas nuestras culpas y todas nuestras enfermedades fueron clavadas en la cruz del Calvario. Si tengo que clamar por libertad de mis enfermedades, tengo que mirar a la cruz. Ya alguien pagó por mí y yo debo preguntar, ¿hasta cuándo será este azote? ¿Tenemos esa relación para hacerlo? Como que hubo un silencio. Es de verdad, hermanos. Nosotros no tenemos que representar la herencia de nadie, aunque venga de nuestros padres. ¿Por qué? Cristo nos ha enseñado que todas las enfermedades nuestras y los problemas de salud nuestros ya tuvieron una justificación. Ya Él vertió sangre preciosa. Ya Él se sacrificó por ellas. Ahora, hermanos, si padecemos de ellas, tenemos que venir donde Él está y hablar con Él. Y al parecer, el paralítico de Betesda, aunque no conocía quién hablaba con él, le había clamado muchas veces a Dios. Y le había dicho: Señor, son 38 años, soy la paria de la sociedad, de mí no quiere saber nadie. Mira, aquí ni siquiera los vecinos vienen a saber de mí ni nada por el estilo. Yo no tengo un primo, yo no tengo un sobrino, yo no tengo un tío, yo no tengo a nadie. Yo soy solo en la vida. Pero al parecer, todo lo que este hombre decía en oración se quedaba en silencio. Hasta en el momento mismo en que Cristo se acerca a él y él no sabe quién es que se acerca. ¿Y eres el sano? Ni sí ni no. La respuesta que da es evasiva. ¿Cómo voy a ser sano si la esperanza de él estaba puesta en el estanque? En el ángel que llegaba, ¿verdad? Sí, así es como cuando nos acorralamos y vemos la solución en una sola dirección. El médico que me va a sanar y que me va a dar solución es fulano de tal, ya yo lo conozco. ¿Quiénes son así? Y empiezan también como si fuera un fármaco, un medicamento, a dar referencia de ese médico, porque ese médico sí es bueno. Ese da con el problema, pero rápido. Y nos pasamos toda la vida, hermano, buscando referencia, hasta caer de un lado, entendiendo que por más referencia que busquemos, primero hay que ir a la cruz del Calvario a ver a aquel que pagó el sacrificio por cada uno de esos problemas nuestros. Importante, hermano, resaltar. En el versículo 8, Jesús hace un señalamiento muy importante. Pero a mí me llama la atención de que antes de este señalamiento, el por qué este hombre tiene que decir que antes de que él llegue, ya otros han entrado. Es posible que este hombre, al estar frente al estanque, se había resignado a su enfermedad, ¿verdad? Ya él se adaptó a eso. Y estaba ya en otra discapacidad porque estaba condicionado para no hacer nada por eso, ¿verdad? Y aquí, hermano, es que yo quiero hablarle de la resistencia de un enfermo que duró durante 38 años para decir: hasta aquí llegó mi enfermedad. Y necesariamente para que eso termine, necesitó aparecer en escena Jesús de Nazaret. La solución a todos los problemas que tenemos se llama Jesús. Véalo de la forma que usted lo vea, la solución a los problemas del creyente no están en la mano de un médico. El médico no puede sanar el SIDA.
El médico no puede sanar el cáncer, el médico no puede sanar la parálisis, pero Cristo le dijo al paralítico, levántate y anda. Esto significa que él tenía autoridad. Él tiene autoridad y está dispuesto a sanarnos, no importando cuál sea el impedimento que tenemos. Observe bien, existen dos tipos de enfermedades en la vida. En primer lugar tenemos las enfermedades físicas, que son las que vienen ¿de dónde? Del cuerpo. Y en segundo lugar tenemos las enfermedades espirituales, que son las que vienen del alma. Y en ese espacio de enfermedad, nosotros tenemos que tener la capacidad de discernir cuándo estamos enfermos espiritualmente y cuándo estamos enfermos físicamente. El que está enfermo físicamente necesariamente tiene una enfermedad espiritual. Si usted quiere, préndanse, porque yo quiero que ustedes entiendan esto ahora. La sanidad espiritual es tipo de sanidad física. Cuando tenemos salud espiritual, podemos hacer lo que hizo Jesús. Levántate, toma tu lecho y anda. ¿Alguien está entendiendo, hermanos? Pero cuando no tenemos sanidad y salud espiritual, no podemos ordenarle a nadie, tenemos temor y tenemos la duda de que puedan ocurrir las cosas que vamos a pedir en determinado momento. Sí. Yo recuerdo, hermanos, que una vez yo fui y visité a una señora que tenía un dolor de muela y no podía pararse para recibir, que yo quería compartir un texto bíblico con ella. Y me dicen que está en su habitación. Yo le dije, si ella no puede venir y me dan la oportunidad de entrar allá, yo quiero compartir un texto bíblico con usted. Y le pregunté por su impedimento. Me dice, en voz entrecortada, casi sin poder hablar, que tenía un fuerte dolor y tenía esta parte de la mandíbula bien hinchada. Estaba mal, se sentía mal, y yo entendía que yo había llegado a ese lugar porque Dios me había enviado y yo necesitaba orar por ella. Y yo le hice una pregunta. Observen el paralítico de Betesda. Jesús no hizo ninguna pregunta, solamente le preguntó, ¿quieres ser sano? Yo le hice la pregunta a ella, ¿usted cree que Dios puede sanarle? Y ella dijo sí. Yo no hice más preguntas, le dije, cierre sus ojos. Le puse mi mano sobre esa mandíbula y al instante, hermano, terminada la oración, la doña confesó que se había sanado, que estaba sana, y tú le escuchabas ahí, hermano, tangible ahí en el momento, hablando clara y sin dolor. ¿Hasta dónde creemos que el Dios al que nosotros le servimos puede hacer las cosas? Pues me late a mí, hermano, que muchos de nosotros ni siquiera creemos en la oración que hacemos. ¿Cómo va a funcionar? Si lo primero que tenemos que ponerle, hermanos, a la oración que hacemos es la fe. La Biblia establece que la fe es la certeza de lo que nosotros esperamos y la convicción de lo que no vemos. Pero automáticamente oramos. Desde el cielo hay una orden que es pedida hasta el lugar donde está orando el creyente. ¿Creemos esto, hermanos? Entonces, ¿dónde están los resultados? ¿Tenemos testimonio de cosas que Dios ha hecho a través de nosotros? ¿Y creen ustedes que la fuente del estanque todavía sigue fluyendo? Entonces no podemos dejar de orar, de interceder y de sanar a los enfermos en el nombre de Jesús. Yo creo que para Cristo no hay impedimento, no importa el problema que sea. Esto es lo que yo creo. Lo que pasa es que la Biblia dice que tenemos que ser todos del mismo sentir. Aquí hay unas grandes interrogantes, hermano. Cuando Cristo quería orar por sanidad y por levantamiento de muertos, lo primero era que sacaba a la gente del escenario de él, porque él sabía que no iban a ayudarle con la fe. Lo sacaba. Yo prefiero estar solo ahí. ¿Entienden, hermanos? Cuando vamos a orar por alguien por sanidad, tenemos que asegurarnos de que aquellas personas que van a orar con nosotros están en la misma dimensión nuestra, porque la Biblia dice si dos se pusieran de acuerdo. Si dos se pusieran de acuerdo. Entonces yo tengo que agarrar el texto bíblico que me enseña y que me dice que al que toca, ¿qué es lo que pasa? Y al que llama, ¿qué es lo que dice la Biblia? Entonces, hermanos, tenemos a Dios, vamos a tocarlo, vamos a llamarlo y Él responderá a nuestra oración. Pero tenemos que creerla. No es suficiente con decir yo oro mucho. Si mi oración no tiene un efecto, entonces no estoy orando bien. Santiago lo dice. Algo anda mal. Y Dios quiere transformar esa atmósfera. Y debo decir, hermanos, aquí sin temor a equivocarme,
Hay gentes aquí entre ustedes que Dios le ha depositado en las manos dones de sanidad. Pero lo tienen inerte. Lo tienen paralizado. Es de verdad. Y lo tienen, hermano, porque han orado por gente y se han sanado. Y en múltiples ocasiones han sentido el deseo de ir y orar por alguien que está enfermo, pero no lo hacen. Porque no saben, hermanos, que quien lo comisiona y quien le da la motivación es Dios directamente, y renuncian a ese sagrado privilegio de ser un enviado de Dios. ¿Hasta cuándo tendremos la gente enferma en medio nuestro? Hasta que la iglesia entienda que el que ordena desde el cielo se llama Jesús. Y si Jesús dijo, levántate y anda, el paralítico tenía que pararse obligatoriamente. No es un asunto de duda, hermano, es un asunto de creer y de fe. Cristo ordenó y el paralítico tiene que obedecer. ¿Entendemos el concepto? Nosotros podemos ordenarle en el nombre de Cristo a las enfermedades y a los paralíticos y a los muertos que se levanten en el nombre de Jesús, y va a ocurrir el milagro igual, porque la Biblia dice que cosas mayores que las que Él hizo haríamos nosotros también. Pero para que eso ocurra tenemos que creerlo. Si no creemos, nada ocurre. Absolutamente nada, hermanos. Es importante que nosotros veamos que las enfermedades físicas las vamos a ver manifestadas en nuestro cuerpo. No representan el final nuestro, no lo representan. Las oportunidades para los que tienen enfermedades físicas están consagradas en el lenguaje bíblico. A Jesús le preguntaron que quién fue el que pecó en la familia de un ciego llamado Bartimeo, y Cristo contestó que esas cosas ocurren para que el Padre se glorifique en ellas. ¿Sabe qué significa eso? Si problema tenemos, la solución se llama Cristo. Que hayamos ido por otra fuente contrarias a la de Cristo son problemas nuestros. Cristo sigue en el mismo despacho como médico, sabiendo cuál es el medicamento que necesitamos y cuál es la oración que va a cambiar la vida en el momento, pero necesitamos acudir a Él. Y no poner nuestra confianza así como tan radicales en los médicos. Los médicos están ahí para guiarnos, fueron a prepararse para dar una tranquilidad a la cantidad de enfermedades nuestras. Pero ahora usted se pone a ver, hermano, lo siguiente. Científicamente está comprobado que cuando una persona tiene un cáncer, el problema del cáncer empieza a acabar con esa persona, automáticamente lo pinchan, porque el cuerpo en su organismo tiene su autodefensa. Lo que hace es que acorrala todas esas células malas y las mete en unas bolsas ahí, y la mantiene ahí acorralada. Automáticamente la ciencia pincha para sacar una muestra, para establecer una biopsia. Ahí empieza a haber problemas, científicamente comprobado. ¿Comprenden, hermano, dónde está el detalle? Y a partir de ahí usted ve que una persona se sana mediáticamente de un cáncer y dentro de un tiempo le sale en otro lado. Es el mismo cáncer en evolución. Ah, no, pero es que no hizo metástasis, no llegó a los huesos. No importa que no haga metástasis. Hay una condición, señores. Automáticamente tú rompes un orden natural. Cosas sobrenaturales tienen que pasar. Y es muy raro, hermanos, a menos que sea Dios, que tenga el propósito especial con una persona, que una persona sobrepase un cáncer agresivo. Hay cáncer que pueden curarse, como dicen los médicos, que yo lo respeto, los que arrancan en su etapa inicial. Amén, vamos a entenderlo. Y yo quizá puedo hablarle con experiencia de estas cosas. Pero el tiempo es el factor que madura todas las cosas. Y al final hay personas que tendrán cáncer, pero no morirán de cáncer. Morirán de otras cosas. Pero es Dios el que sabe. Entre tanto las cosas ocurren, hermanos, nosotros tenemos que saber que las enfermedades físicas están ahí para que el Padre se glorifique en ellas. Y el Padre necesita glorificarse en ellas, pero tú necesitas darle oportunidad al Padre para que se glorifique en ellas. Desde que nos duele la cabeza, ¿qué pensamos? Mami, tú tienes una pastillita ahí que sirva para la migraña. Ah, sí, a tu papá le funciona una muy bien. Sí. Te la voy a mandar para que la compre, muy buena. O llamamos al médico de cabecera. Doctor, tengo tal problema. ¿Qué usted cree? Y Cristo allá, mire, cruzado de brazos esperando. Cógelo, pero tiene a papá, tiene al médico. Yo no soy nada para esta gente.
¿Entienden cuál es el asunto, hermanos? Y a mí me encanta una oración que hizo Will Selly ahorita. Y es el eslogan de Ibelice. A ver cuál es. A Dios el primer lugar. Ahí Dios es celoso. ¿Entienden, hermanos? Si tú no le vas a dar el primer lugar de las cosas tuyas a Dios no le interesan la segunda, ni la tercera, ni la cuarta. Él quiere ser prioridad. Y cuando Dios se convierta en una prioridad para nosotros, Él hará lo posible por sanar todas las dificultades y enfermedades que hayan en nuestro cuerpo. Pero Él debe ser prioridad en todos. ¿Quieren sanarse? Dios debe ser prioridad. Dios debe ser prioridad. Y esto no es un cuento, hermano, es una realidad bíblica. Entonces la otra enfermedad es las enfermedades espirituales. Son las que vienen del alma. Del alma. Y debo decirle, como le dije anteriormente, es posible que cantidades de creyentes que hoy están enfermos, primeramente estén enfermos espiritualmente. Y cuando hay enfermedades espirituales, donde el espíritu no fluye, donde no tenemos conexión con Dios, donde hemos perdido esa amistad con Él, esto nos degenera problemas de enfermedades físicas. Y como no tenemos a quién acudir, buscamos todas las alternativas y a Dios lo dejamos porque estamos enfermos del alma. Ahora, el que tiene salud del alma, lo primero que hace cuando pasa algo es orar a Dios. Aquella persona que tiene salud espiritual, desde que le duele algo, lo primero que clama es a Dios. Aquella persona que tiene salud espiritual, automáticamente afrontan un problema. Al primero que llaman es al teléfono del cielo. Pero la gente llama a la tierra. ¿Entienden dónde están nuestras prioridades, hermanos? Queremos sanidad, pero en el terreno del hecho hacemos otra cosa. Y Dios está interesado en que cambiemos eso. Enfermedades físicas y enfermedades espirituales tienen solución. Van a depender radicalmente de nosotros. Recuerden, resistencia de un enfermo. Toma tu lecho y anda. El remedio contra toda impotencia humana va a erradicar siempre la obediencia. Porque cuando obedecemos nos ponemos en contacto directamente con la omnipotencia del cielo. Y en el cielo entonces hay un despacho para esa relación estrecha que nosotros hemos sostenido con nuestro Dios. Miren qué dice el versículo 13. Y el que había sido sanado, después que Jesús le dijo, toma tu lecho y anda. ¿Qué dice la Biblia? No sabía quién era el que lo había sanado. Se sanó y todavía no sabía quién era. Qué lío, ¿eh? Jesús debió tener mucha misericordia con este paralítico. Porque todavía opera un milagro en él y él no sabe quién fue que lo hizo. Porque Jesús se había apartado de la gente que estaban en aquel lugar. Pero pasa un escenario diferente. Y aquí viene la hilaridad con lo que le estaba diciendo al comienzo. En el versículo 14 dice, pero después le halló Jesús ¿a dónde? En el templo, en la sinagoga. Lo que era el deseo del paralítico, que no podía entrar, ahora de repente podía entrar porque estaba sano, caminaba normal. Y allá cuando Jesús lo ve en el templo le da una sentencia. Ahí lo fue. Miren el versículo. La sentencia que Jesús le da es la siguiente. Mira que ha sido sanado. Ya cuando vio a Jesús en la sinagoga, en el templo, ya ahí él sabía quién era. Y cuando le repitió la palabra, oye, ya tú has sido sanado. Jesús le dice, no peques más. ¿Para qué? A mí me late, hermanos, que hay muchos creyentes que han sido sanados como ocasión de la provisión divina. Y en lo último que piensan es en agradecer a Dios y en mantenerse sano espiritualmente. Y aquí la condición que Jesús establece para el paralítico, él estaba haciendo lo correcto, estaba en el templo. La sentencia que Jesús le dice, como que lo marca y lo pone a pensar y lo pone a dar vuelta por todo su escenario. Pero Jesús lo único que le dice es, trata de mantenerte sano, no vayas a hacer que te ocurra algo peor. ¿Y qué es lo peor que puede pasar? Porque vivimos como tan atados, hermano, a este cuerpo. Como que todo lo que venimos aquí es a combatir enfermedades. Pero hay una enfermedad del alma que automáticamente te moriste y no se sanan. Te fuiste, hermanos, a la eternidad, enfermo espiritualmente. Ahí no hay sanidad ni del Redentor, ni de Jesucristo, ni del Padre, ni la Virgencita a la que tú clamabas antes. Ahí no hay a quien clamarle.
¿Saben por qué? Porque ya está en la eternidad. Todos los males tienen remedio, pero es aquí en la tierra. Mientras estamos aquí, tenemos solución a todas esas cosas. Miren la actitud del hombre y aquí terminamos. Después de 38 años, este hombre, de impedimento, ir al templo y al primero que se encuentre a Jesús. Es un contraste tremendo, ¿verdad? Pero es muy interesante. Ahora bien, después que Jesús le da la sentencia, este hombre hizo algo. Y ahí cerramos el capítulo. Póngase de pie, hermanos. El versículo 15 dice de la manera siguiente, vea su Biblia. El versículo 15 dice que después que Jesús le dijo que no peques para que no le pase algo peor, entonces el hombre se fue. No hay respuesta del hombre. El hombre no dijo ni pío. No contestó nada. Pero en el versículo 15 la palabra de Dios dice que el hombre se fue. Es como si la información que recibió entró por aquí y salió rápido. O se fue pensativo, preocupado, ¿verdad? Dice el texto. El hombre se fue y no salió a decir que Jesús lo había sanado. Se fue como a chismear. Y sin él darse cuenta, estaba promoviendo el evangelio de esta manera, porque ya él le habían preguntado que quién fue que lo sanó y él no sabía. Pero ahora, él mismo, sin que le pregunten, le llevó lo que había pasado a quienes, a los judíos. Y ahí le dijo que Jesús era la persona que le había sanado a él. ¿Qué hicieron los judíos entonces? Por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía todas estas cosas cuando los días de reposo. Jesús le respondió: no importa que sea día de reposo para hacer un bien, mi Padre aún trabaja y yo también trabajo. Para hacer el bien siempre hay tiempo, hermanos. Para usar la misericordia de Dios siempre habrá tiempo. El paralítico de Betesda, aunque trató de transmitir un chisme, sin embargo, Dios lo usó como parte de su propósito. Y la Biblia establece, según análisis extra bíblico, que este hombre se convirtió en un devoto. Y fue y se metió al templo, a la sinagoga, y desde ahí el anhelo de su vida y de su alma se convirtió en su devoción, adorar a Dios en su propia casa. Si nosotros pensáramos así, hermano, por encima de los errores, fuera una bendición. ¿A qué venimos a la casa de Dios? A adorar a Dios. Lo que hizo el paralítico debe ser memorable para cada uno de nosotros. Y debemos practicarlo. Cuando vengamos a la casa de Dios, no pierdan el tiempo en otras cosas que no sean adorar su nombre. Recordando que la resistencia de un enfermo duró 38 años y Cristo la resolvió en un ratito. Y hasta el día de hoy ya no se habla del paralítico de Betesda, sino aquel que se levantó de la parálisis y ahora iba al templo y se convirtió en un modelo para mucha gente. Oramos a Dios. Padre, gracias. Te damos gracias en esta tarde, Señor, en este día. Poniéndonos nosotros en ocasión del enfermo de Betesda, Señor amado. Pedimos ante ti en este momento, Padre mío, para que tú nos ayudes, Señor, a mantener la fe. Para que nos ayude, no importando la dificultad o el problema que tenemos, a poner nuestra confianza en ti y a creer que eres tú el que ordena, que se levante y que ande. Y nosotros, Señor amado, podemos hacer lo mismo en tu nombre, Señor. Tenemos la palabra dada, tenemos la autoridad tuya, Señor amado, y vamos a ordenar en tu nombre que las cosas se hagan y tú las harás. Señor, estamos confiados en eso. Fortalece nuestra fe y permite que la resistencia que tenemos, Señor amado, sea gigante cada vez más para enfrentar a un enemigo que nos ha hecho creer que no podemos hacer estas cosas. Pero tu palabra dice que estas señales que hizo Jesús seguirán a todos aquellos que creen. Y nosotros haremos, Señor, que esta verdad trascienda al mundo entero. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Dios los bendiga, hermanos.